¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video en el canal. En este caso vamos con una batalla de dos discos de Kiss muy particulares y los dos de los años 80. En este caso vamos a analizar un disco que tiene un Kiss bastante duro y con una novedad. El primero sin los maquillajes y el segundo disco que vamos a analizar es un disco que tiene quizás no tantos años hacia adelante respecto de este primer disco, sin embargo es mucho más tranquilo, mucho más soft, si bien tiene partes bastante pesaditas, pero es un rock mucho más glam, mucho más pop rock que el primer disco que vamos a tener hoy. Me refiero por un lado a Lick It Up y por el otro lado a Crazy Nights. Uno de 1983, el segundo de 1987. Bueno, arrancamos con una breve reseña del disco Lick It Up. Como les comenté recién, es el primer disco de Kiss sin maquillaje. Cuando se sacan los maquillajes, sacan este disco y era toda una novedad. Este disco está producido por Michael James Jackson, Paul Stanley y Gene Simmons, al igual que el disco anterior, que era Creatures of the Night, todavía con los maquillajes, y respeta o sigue con la misma formación Kiss, más allá de que en la portada de Creatures of the Night aparece Ace Frehley, pero quien estuvo tocando fue Vinnie Vincent, y en este caso también tenemos a Paul Stanley, Gene Simmons, Vinnie Vincent y Eric Carr en la formación de Kiss, ya como miembros plenos de la banda. Es un disco bastante duro, es un disco que tiene 10 temas y que vamos a poner frente a frente a Crazy Nights, que es un disco, como les comenté, mucho más soft. Es un disco ya de 1987, no son tantos años de diferencia, pero sí las tendencias musicales hacían que esos poquitos años nos demostraran dos bandas completamente distintas. En este caso son 11 temas, así que vamos a tener que darle un punto adicional a Crazy Nights. Y en la banda la diferencia es que en lugar de Vinnie Vincent como guitarrista está Bruce Kulick, que estuvo a partir de 1984-85 hasta finales de 1995 en la banda. El disco está producido por Roy Nevinson, nada que ver con la producción de Michael James Jackson, y eso es lo que vamos a ver ahora mismo. Así que vamos a empezar con esta batalla sin más demoras. Vamos a poner entonces el contador en cero y empezamos. El tema número 1 de Lick It Up es Exciter, un arranque al igual que en el disco anterior producido por Michael James Jackson. Tiene un arranque muy violento, muy especial y que marca también la tónica de lo que va a ser este disco completamente. Un tema cantado por Paul Stanley, muy especial, muy bueno, y la verdad que para mí es uno de los mejores temas de Kiss de los años 80. Y en el caso de Crazy Nights tenemos el tema que le da nombre, quizás parecido a este disco, porque el tema se llama Crazy Nights. Es un tema mucho más ganchero, mucho más para corear, para los recitales, ¿no? Un tema que ha tenido un videoclip también muy interesante en esos años en MTV, que terminaba con Paul Stanley caminando entre las palmas del público, ¿no? Este era un recital de Kiss y al final Paul caminaba entre las manos del público, bastante emotivo, ¿no? Muy bueno. ¿Cómo es la tónica de este tema? La verdad es que Crazy Nights, si bien es un tema que me ha aburrido bastante porque lo escuché mucho, la verdad que es un tema que al principio cuando uno empieza a escuchar a Kiss, lo escucha y mucho, es un gran tema. Exciter hoy es un tema que me entusiasma mucho más escuchar, me parece mucho más interesante. Sin embargo, el punto se lo voy a tener que dar a este clásico de Kiss que es Crazy Nights, 1-0 para Crazy Nights. Tema número 2. Bueno, en Lick It Up tenemos Not For The Innocent, que es un tema que baja un poquito el tempo de lo que era Exciter, el primer tema. Es un tema cantado por Simmons, es un buen tema, un buen segundo tema para este disco, un clásico tema de Gene Simmons de esta época, ni más ni menos, lo cual no es malo, pero tampoco es superlativo, es exactamente eso. Y en el caso de Crazy Night tenemos I'll Fight Hell to Hold You, que es un tema quizás un poco más violento, más pesadito de lo que fue el primer tema de este disco, que fue Crazy Nights. En este caso a mí me gusta mucho más I'll Fight Hell to Hold You, así que es otro tema
que se lleva Crazy Nights. Tema número 3. Bueno, acá tenemos el tema que le da nombre al disco, Lick It Up, un tema que se convirtió también en un clásico de Kiss, un tema muy fácil de tocar para todos aquellos que hemos tocado música en algún momento. Lick It Up es un tema muy fácil, también es un tema muy ganchero y quizás también hay una correlación entre eso, ¿no? Los temas que son tan gancheros por lo general son temas sencillos, como por ejemplo I Love It Loud, que hablamos la semana pasada en el disco, la batalla de la semana pasada. Pero bueno, Crazy Nights no deja de ser un tema simple, que también tuvo su videoclip en MTV, muy interesante, y además era el primer videoclip de Kiss sin maquillaje, entonces arranca con ellos mostrándose solamente las botas, caminando, hasta que después en el estribillo recién se los ve a ellos de cuerpo entero. Un buen tema que también fue tocado por Kiss a lo largo de todas las épocas hasta el final, incluso hasta el final. Y en el caso de Crazy Nights tenemos Bang Bang You, que es un tema, la verdad, que no dice mucho, se queda un poco, parece que arranca bien, con Paul cantando, parece bien, y después en el estribillo medio que se pincha. Así que no hay duda, en este caso vamos con Lick It Up, 2-1. Tema número 4. Bueno, en Lick It Up tenemos Young and Wasted, que es un tema muy potente, cantado por un Gene Simmons, prácticamente que se le desgarra la voz acá en el disco, una voz completamente desgarrada cantando este tema. Es un buen tema, es un tema que a mí me gustaba mucho y medio que me cansó un poco, pero no deja de ser un muy buen tema. Y en el caso de Crazy Nights tenemos el tema No No No, que es de lo peor de Kiss en los años 80 y de lo peor de Kiss en toda su carrera. Un tema muy potente, muy heavy, quizás muy violento, pero que no dice nada, no agrega nada, así que voy a ir con Young and Wasted, que además les cuento que en esta época, cuando tocaban en vivo este tema, quien cantaba Young and Wasted no era Gene Simmons, sino que quien lo cantaba era Eric Carr, como dato de color. Vamos con Young and Wasted, 2-2. En el tema número 5 tenemos, en Lick It Up, tenemos Give Me More, que es un tema también muy rápido, en este caso de Paul cantando a tope, parecido al estilo de Danger en el disco anterior, bien violento, bien agudo, con el Paul que se exigía a pleno en esta época. Un muy buen tema, muy rápido y muy divertido. Y en el caso de Crazy Nights tenemos Hell or High Water, que es un tema que está bueno, la verdad que dentro de lo que era Gene Simmons en esta época, cuyas composiciones no eran de lo mejor, Hell or High Water es algo de lo que más me gusta de Gene Simmons. Sin embargo, en esta oportunidad el tema se lo voy a dar una vez más a Lick It Up y es 3-2 y Lick It Up lo da vuelta. Tema número 6. Bueno, acá tenemos un tema que tuvo su rotación bastante importante, sobre todo en MTV también, con un video medio extraño, donde había mucha pelea, mucha cosa rara, que se llama All Hell's Breaking Loose, uno de los cortes de este disco Lick It Up en aquel momento. Un tema, bueno, con un riff medio extraño, con un tempo medio extraño, ¿no? Es un tema raro. No por eso deja de estar bueno, pero es un tema extraño para Kiss para esa época. Sin embargo, mantiene la estética heavy de los coros y también la batería potente que tiene todo este disco y que tenía el disco anterior también. Y en el caso de Crazy Nights tenemos el tema My Way, que es un tema que a muchos fanáticos de Kiss no les gusta para nada. Muchos piensan que es uno de los peores temas de la historia de Kiss. La verdad que yo estoy completamente en la vereda opuesta. A mí me parece uno de los temas de este disco que transmiten mayor energía y mayor pasión. Así que sin lugar a dudas, el punto es para My Way y se vuelve a poner 3-3 Crazy Nights. Tema número 7. Bueno, acá en Lick It Up tenemos quizás la frutilla de la torta de este disco, por lo menos para mí, lo mejorcito del disco y podría decir lo mejorcito de Paul en los años 80, que es A Million to One. Una especie de power ballad, pero es un poquito más activa que una balada. Muy buen tema, difícil de calificar, pero con un sentimiento impresionante, con una letra también tremenda. Quienes la han leído saben a lo que me refiero. Una letra bárbara, la verdad que una letra bárbara. Y en el caso de Crazy Nights tenemos When Your Walls Come Down, que es un tema que al principio,
Cuando lo escuché por primera vez no me gustó para nada y a través del tiempo me terminó convenciendo y me gusta, la verdad que es un tema que me gusta bastante y lo escucho bastante a menudo. Sin embargo, al lado de A Million to One, que es, insisto, de lo mejor de Paul de los años 80, me saco el sombrero, punto para Lick It Up. Tema número 8. Bueno, en el caso de Lick It Up tenemos Fits Like a Glove, que también es un tema muy potente, parecido a lo que sería Young and Wasted o Give Me More en la primera cara del disco. Este tema está cantado por Gene Simmons, es un tema que es un poco repetitivo, ¿no? Es un tema que está bueno también, es un tema lindo, pero es un poquito más de lo mismo, así que no agrega demasiado. Y en el caso de Crazy Nights tenemos Reason to Live, que es una gran balada de los años 80. También las personas o los fanáticos que no son tan adeptos al Kiss un poco más soft, no les gusta este tipo de temas. A mí la verdad que me encanta, me parece un tema bárbaro, una balada al nivel de las mejores que podían hacer las bandas en los años 80, y al lado de Otra vez Sopa de Fits Like a Glove en Lick It Up, me voy a quedar sin lugar a dudas con el tema de Crazy Nights, y es un punto para Crazy Nights. Bueno, tenemos final abierto en esta batalla aún, porque tenemos un 4-4, no pensé que iba a ser tan parejo hasta el momento, pero tenemos 4-4 y todavía 4 puntos por jugar, 2 temas y los 2 puntos adicionales. En realidad, Crazy Nights tiene un punto más que le vamos a dar porque tiene un tema más, así que está bastante peleado el asunto, pero vamos con el tema número 9 en Lick It Up, que es Dance All Over Your Face. Es un tema de Gene, no es de lo mejorcito, pero es un buen tema, no es un mal tema para nada. Es un tema, podríamos establecer que es un tema medio de relleno, pero no tanto, o sea, medio raro, pero no es un mal tema, para nada. Es más, creo que Lick It Up no tiene malos temas ninguno. O sea, tiene temas mejores y peores, pero no tiene malos temas. Y en el caso de Crazy Night tenemos Good Girl Gone Bad, que es bastante parecido, ¿no? Es también un tema de Simmons, es un tema que no es malo, pero tampoco es bueno. La verdad que entre estos dos temas, que me parecen regulares para bien, los dos, no voy a poner ningún punto, está muy parejo, así que dejo este punto vacante y todo sigue 4-4. Tema número 10 y último en Lick It Up tenemos And on the Eighth Day, también un tema cantado por Simmons, un tema que, si bien está planteado de alguna manera como una especie de himno, son esos himnos fallidos de Kiss de los 80, como puede haber sido All Night en el disco Asylum también, como final, que tiene una temática así media loca y no da para más. Este tema es un poquito más conservador, sin embargo no me parece una gran cosa. A mí, por lo menos, no me parece gran cosa. Así que lo dejamos ahí. Y en el caso de Crazy Nights tenemos Turn on the Night, que vuelve a ser un tema muy parecido a lo que sería la onda de My Way, en el tema creo que 6 de este disco, y que también plantea una especie de fiesta, ¿no? de momento especial y de espíritu especial en el tema. Así que, sin lugar a dudas, este punto es para Crazy Nights y se pone adelante Crazy Nights 5-4. Y automáticamente le damos también un sexto punto a Crazy Nights por Thief in the Night, que es un tema adicional que tiene en este disco que Lick It Up no tiene, así que se pone 6-4. Y ahora vamos a analizar el tema portadas y sonido. Vamos a empezar con las portadas. Por un lado tenemos la portada de Lick It Up, que es una portada muy simple, un fondo blanco, la banda, los 4 ahí y nada más, dice Kiss, Lick It Up y nada más. ¿Qué es lo que tiene de importante o de interesante esta portada? Que hay que ponerla en su contexto, ¿no? Por supuesto, si bien es una portada que no dice mucho más de lo que acabo de decir, si la ponemos en contexto, esta portada fue lanzada de esta manera porque mostraba por primera vez a un Kiss sin maquillaje. Tengamos en cuenta que Kiss en los años 70 no se mostraron nunca sin maquillaje. No es como en los 90 o en los 2000 que uno ya los conocía sin maquillaje, pero los veía en el escenario con maquillaje. No, en esta época, hasta esta época, Kiss anduvo siempre con maquillaje en todos lados y si iba a dar una entrevista se ponía pañuelos en la cara, se tapaba, se ponían barbijos, cualquier cosa antes que mostrar la cara. Así que tener a Kiss con un fondo blanco que dice Lick It Up y tener las 4 caras de Kiss era todo
una aventura y un hallazgo. Así que, más allá de su producción muy elemental, la portada dice mucho. Y por el otro lado, la portada de Crazy Nights, que me parece un concepto mucho más interesante y mucho más profundo, ¿no? Ese espejo partido donde se ven los reflejos de los integrantes de Kiss. Sin embargo, la verdad, honestamente, me parece mucho más creativa que la tapa de Lick It Up, pero la realización y la forma en que está realizada es muy berreta. La verdad que no se ve bien, no se lo ve bien, no es un espejo claro. La verdad que es bastante feo la forma en que se hizo. Así que en este caso me parece mucho más creativa la tapa de Crazy Nights, pero la portada de Lick It Up me parece mucho más valiosa y mucho más para la época, así que le voy a dar el punto a Lick It Up y se pone 6-5. Y vamos al último tema, o al último punto, mejor dicho, ya no hay más temas. El último punto, que va a ser el sonido de estos dos discos, y vamos a empezar por Crazy Nights, que tiene un sonido más soft, es un sonido agradable, honesto, bien para la época, pero le falta profundidad a este tipo de grabaciones de esta época. El bajo no suena, por más que uno escuche una versión remasterizada, el bajo no suena mucho. La verdad que es un sonido que está bien para la época, pero no es un sonido demasiado bien logrado. Y en el caso de Lick It Up tenemos quizás no un sonido tan profundo como lo fue Creatures of the Night. Digo, lo pongo en comparación porque estaba producido por el mismo productor, ¿no? Por los mismos productores, incluyéndolo a Gene y a Paul. Sin embargo, a pesar de que no tiene esa profundidad en la batería, en la potencia, no deja de ser un disco muy potente y que suena muy bien y que suena honestamente mejor que Crazy Nights, así que es un nuevo punto para el disco Lick It Up, y en este caso tenemos un empate absoluto entre el disco Lick It Up de 1983, el primero sin maquillaje de Kiss, y Crazy Nights de 1987, el disco quizás más pop de los años 80 de la banda. Les agradezco mucho por haber llegado hasta acá, espero sus comentarios, a ver qué les parece, si están de acuerdo. La verdad que hay temas que están muy finitos, y bueno, son opiniones, por supuesto, estamos abiertos a escuchar la de ustedes también. Les pido que nos dejen un like y que se suscriban al canal, que nos ayudan muchísimo a seguir creciendo y a seguir haciendo estos videos. Les mando un abrazo muy grande, espero que hayan disfrutado de esta batalla, esperamos la próxima muy pronto, se viene muy pronto una nueva batalla y los queremos tener ahí con nosotros. Los esperamos, gracias por todo y nos vemos.